glorificar y exaltar el nombre de Dios y que tú puedas compartir, hermano, este mensaje con otros para que los que no conocen puedan conocer de Jesucristo, puedan conocer del Evangelio, de la palabra de Dios. Así que toma lugar allí donde tú estás y demos gracias al Señor en esta hora por este momento, hermano, y por este tiempo, porque es un tiempo precioso, porque es un tiempo de comunión con Dios, porque es un tiempo donde sencillamente podemos alabar y glorificar al Señor. Y quiero que vayas a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Y mira lo que dice la palabra acá. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén y amén. En este pasaje el apóstol Pedro habla claramente de aquellos que aparentemente están prometiendo una libertad usando de la palabra de Dios, pero realmente no están entregando la libertad verdadera y genuina que solo llega cuando Cristo puede llegar a estar en un corazón. Ahí está. Si yo miro el contexto, tú puedes leer el verso 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y ahí es donde le dice, les prometen libertad y esos que prometen libertad son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del mundo. Satanás tenía atadas nuestras vidas, pero cuando Jesucristo llegó a tu corazón, a mi corazón, Él rompió esas cadenas y te ha traído a libertad. Cuando pensamos en alguien que ha perdido su libertad y tiene que ir a una cárcel a pagar una pena por un delito que cometió, la cárcel, mi amado, no es nada agradable. La cárcel es un lugar de tormento realmente. Es un lugar donde las personas no van a descansar. Y alguien dirá, precisamente van a pagar como consecuencia de sus actos. Y sí, es cierto. Pero la verdad es que si tú llegases a estar en una cárcel, encontrarías que es un lugar donde sencillamente falta, ¿sí?, esa libertad. No hay ni siquiera la libertad en su cuerpo para poder hacer muchas cosas, ¿sí? Son lugares en nuestra nación tristemente que están aglomerados, donde hay una aglomeración total, donde hay un sobrecupo total, donde hay cárceles que han sido construidas tal vez para 2.000 personas y pueden haber hasta 6.000, 8.000 personas. Prácticamente es como si estuviesen durmiendo los unos sobre los otros. Y solamente estos varones, estas mujeres, al llegar allí, logran comprender el valor de la libertad, logran comprender en esa circunstancia lo valioso que es la libertad. Cuando nosotros entonces llegamos a Cristo y Él rompe esas cadenas de esclavitud, empezamos a comprender la libertad que nosotros podemos llegar a tener sobre nuestras vidas. Porque empezamos a ver en el engaño en el que el enemigo nos tenía. Tristemente, Dios tiene que permitir circunstancias fuertes para que muchos, después de estar en esa esclavitud, después de estar atados por el enemigo, en los vicios de esta tierra, en las mentiras del diablo, Dios los pueda traer a una libertad gloriosa, Dios los pueda traer genuinamente a la libertad que Dios quiere para la vida de cada uno de ellos. Y te colocaba el ejemplo de las cárceles, porque allí muchos valoran el sentido de la libertad. Algún día la tuvieron, estoy hablándolo físicamente, pero estando allí entienden la condenación tan grande que sencillamente es estar en ese lugar y no poder disfrutar de la libertad. Lo único es que muchos en esa condición llegan a conocer de Jesucristo. Y al volver a recuperar esa libertad, recuperan dos formas de vivir su libertad. Una físicamente con su cuerpo, pero otra en su alma, porque Cristo les ha roto las cadenas y ahora vienen a ser hombres y mujeres de bien. Dios quiere romper esas cadenas y Dios quiere que en esta mañana tú y yo entendamos el propósito real de la libertad de Dios. Por eso
a través de este mensaje quiero que estés muy atento, porque vamos a hablar de esa libertad, y si tú estás disfrutando de esa libertad, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo con esa libertad? ¿Por qué es necesaria esa libertad sobre su vida? ¿Quiénes ya han recibido la libertad? Todo eso es lo que Dios nos va a enseñar en esta hora. Tratemos entonces de definir en esta mañana primero que todo qué es la libertad. Quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y quiero que mires el capítulo 5, Gálatas 5, mira el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar la ley. En el contexto en que Pablo escribía, obviamente hablaba en un contexto judío, donde el pacto, la señal del pacto para los judíos era circuncidar al varón a los 8 días de nacido. Se le cortaba el prepucio y eso era una señal clara de que ese niño le pertenecía plenamente a Dios. Pero cuando Cristo vino, pues Cristo vino a traer libertad. Ya el Señor quería mostrar que el único que podía cumplir la ley era Cristo mismo, y que todo el que creyese en Él, pues era capaz de cumplir la ley en Cristo, porque ya Jesucristo la había cumplido por nosotros. Pero en ese contexto la gente estaba llegando a los pies del Señor Jesucristo, y habían otros que querían que esos gentiles, que no eran judíos obviamente, se mandasen circuncidar, cuando ellos no eran el pueblo de Israel, eran pueblos gentiles, eran otros pueblos que habían sobre la tierra en este momento. En nuestro contexto actual, ¿qué sería? En nuestro contexto actual sería: alguien conoce de Cristo y Cristo le hace libre, pero esa persona sigue viviendo en sus obras. ¿Qué quiero decir con esto? Esa persona sigue pensando que por sus obras va a ser salva, sigue pensando que por guardar el día de reposo, el sábado, o de pronto el domingo aún, por eso es salvo. No está entendiendo que la obra de la cruz y que tu fe en Jesucristo es lo que te da salvación. Cuando preguntamos entonces ¿qué es la libertad? Pues ahí está la respuesta. Él dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí? La libertad es algo que Dios nos ha entregado para que no estemos sujetos, como dice ahí la palabra, ¿cierto?, nuevamente al yugo de la esclavitud. Mientras no conozcamos del Señor, el diablo va a tener atada tu vida, no de una manera física, sino espiritual, y la va a tener atada a través del pecado. Cuando alguien llega a Cristo, lo que Cristo hace es que rompe precisamente esas cadenas de esclavitud. Por eso es que Pablo les decía aquí a los cristianos de Galacia: estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Estén firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y es cuando Él les dice: yo les digo que si ustedes se circuncidan, pues de nada les aprovechó Cristo. En otras palabras, hoy en día, ¿qué diríamos? Si tú dices que confías en el Señor, pero sigues confiando en los fetiches, si sigues guardando en tu billetera sencillamente una imagen de algún santo, pues de nada te ha servido tu fe en Cristo, porque tú sigues confiando en las cosas de esta tierra. Si tú todavía al levantarte de la cama, lo primero que pones en el piso es el pie derecho, creyendo que eso te trae buena suerte, entonces de nada te ha servido Cristo. Sigues confiando en fetiches, ¿cierto? Sigues confiando en refranes sobre esta tierra, y tu confianza no está plenamente puesta en Cristo Jesús. Cuando Cristo llega, entonces Él rompe las cadenas, Él quita de nosotros lo que antes nosotros creíamos que era lo correcto, que eso nos traía buena suerte, que eso era nuestra confianza. Ahora Cristo es nuestra confianza, ¿sí? Cristo es nuestra confianza. Cristo es realmente el que ha pagado el precio por nosotros en la cruz, para que el que crea en Él no esté sujeto al yugo de esclavitud. ¿Por qué es necesaria esa libertad? ¿Por qué alguien necesita de una libertad genuina en Cristo? Mira lo que dice Lucas, el capítulo 4, el verso 18. Lucas 4, 18. Dice la Escritura:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén y amén. ¿Por qué es necesaria esa libertad? En este contexto la palabra nos está dando obviamente la respuesta. Es necesaria esa libertad porque de lo contrario, como dice el verso 18 claramente en la última parte, ¿cierto? Hay opresión. Si no hay libertad, hay opresión. Van a haber personas que van a estar oprimidas por el enemigo desde el mundo espiritual. Satanás seguirá teniendo ventaja. A alguien le puede surgir una duda en estos momentos. Podrá decir, pastor, si alguien ya ha llegado a los pies de Cristo, ¿esa persona aún sigue atada? Si alguien realmente ha llegado a los pies de Cristo, esa persona ha sido libre de toda cadena. De lo contrario, estaríamos diciendo que Dios no tiene el poder suficiente para liberar de esas cadenas o de esas ataduras, ¿no? Cuando alguien realmente llega a los pies del Señor, el Señor hace la obra y Él rompe totalmente todas esas cadenas de esclavitud. Entonces la palabra está mostrando, ¿sí?, lo que haría Jesús. Esto había sido profetizado, obviamente, pero en el Señor sí va a cumplir eso, y esto se sigue cumpliendo en cada uno de nosotros. Dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, Él nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Son las buenas nuevas de salvación, que Cristo realmente esté en el corazón de cada persona. Nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que sencillamente necesitan de un corazón nuevo, un corazón restaurado en Cristo Jesús. Y ahí es donde la palabra dice, y a pregonar. Pregonar es un grito que va por lado y lado. ¿A pregonar a quién? A los que están cautivos del enemigo, a los que siguen esclavos del pecado, a los que sencillamente están allí, ¿cierto?, esclavos del enemigo. Pero es necesario que nosotros estemos fielmente tomados de la mano del Señor. También dice la palabra, y dice, y vista a quienes, a los ciegos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Eso es algo necesario, amada iglesia, que tú pregones, ¿cierto?, la libertad en Cristo Jesús, porque hay gente que sigue estando atada, hay gente que el enemigo la tiene tomada. Y sencillamente, al enemigo tenerla atada, pues qué libertad va a haber sobre la vida de ellos. Por eso hay tanta gente haciendo cosas y creyendo en brujos, creyendo en hechiceros, creyendo en adivinos, comprando cosas que aparentemente le traerán buena suerte, regando la casa con aguas, con hierbas. Eso no te sirve absolutamente de nada. Lo que trae genuina libertad es Cristo, el que murió en la cruz. Ahora, entendiendo qué es la libertad y por qué es necesaria esa libertad, ¿cómo debo asumir la libertad? Es la siguiente pregunta. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, el capítulo 8, el verso 5. ¿Cómo debo asumir esa libertad? Primera carta a los Corintios 8:5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, mira lo que dice el apóstol Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, mira lo que dice acá la palabra, hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia sigue siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace, dice aquí la palabra, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los gentiles. Ok, ¿de qué está hablando acá la palabra? Pues Pablo está mostrando sencillamente de que hay un solo Dios. Sin embargo, hay muchos que obviamente creen en muchos dioses,
¿sí? Y él hablaba acerca de que obviamente este conocimiento en algunos está habituado a los ídolos, está habituado a creer en cosas de esta tierra. Es lo que te he venido hablando. Colocan su confianza en cosas que no sirven absolutamente de nada, ¿sí? No sirve absolutamente de nada. Lo que te sirve es orar, lo que te sirve es ayunar, lo que te sirve es creer en tu corazón lo que dice la palabra, lo que te sirve es depender plenamente de Dios. Eso es lo que nos sirve. De lo contrario, todo lo que hagamos, eso no causará absolutamente nada, nada. Esos son los engaños del diablo. Y Pablo está hablando a la iglesia y diciéndole, es necesario que muchos salgan de esto, ¿cierto? Pero miren que los que han llegado a Cristo, esa libertad no venga a ser tropezadero para los débiles, cuando empieza de que algunos comen una cosa y otra cosa. Él está diciendo, guarden un equilibrio. Por eso la pregunta que te hacía es, ¿cómo debo asumir esa libertad? Con equilibrio, sabiendo que hay muchos que aún no conocen de Cristo. ¿Sí? Si tú ves a alguien que adora una imagen, pues tú no te le vas a ir con toda diciéndole es que usted es un pecador, es que eso no, tú tienes que ser sabio para poder ganar a esa persona en Cristo, mostrándole a través de la luz de la palabra qué dice el Señor acerca de los ídolos, qué dice el Señor acerca de los hechiceros, qué dice el Señor acerca de los adivinos, qué dice la palabra de los 10 mandamientos, que hay un solo Dios y que Él es fuerte y celoso, que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. O sea, solo Él quiere la gloria, solo Dios quiere la gloria y la honra. Entonces tú tienes que ser sabio para asumir esa libertad. Esa libertad no es para que tú te la pases acusando o juzgando a todos los que están a tu alrededor. Tienes que orar por ellos, tienes que clamar a Dios, tienes que pedirle al Señor que su espíritu traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio, que les dé la fe para creer en el Hijo de Dios, porque es que tú no los vas a convertir. El que los va a convertir es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que los va a llevar realmente a que ellos vengan al Señor. Y así como un día, y tú y yo estuvimos en el error, pues el Señor nos sacará de ese error y nos traerá a la luz admirable, a lo que Él quiere y desea en nuestras vidas. Mira también lo que dice Gálatas 5, el verso 13. Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está más claro aún. Él está diciendo, ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para ocasión de la carne. Una cosa es la libertad, otra cosa muy diferente es el libertinaje. Una cosa es que tu salvación sea por gracia, pero el hecho de que tu salvación sea por gracia no quiere decir que tú te la pases haciendo lo que a ti bien te parezca, desobedeciendo a Dios y a sus mandamientos. La libertad que Cristo te ha entregado, tú la debes asumir con una responsabilidad grande, entendiendo que tienes muchos testigos, que hay una gran nube de testigos puesta sobre nosotros, que en el momento en que nosotros fallamos podemos llegar a ser piedra de tropiezo para ellos, para que ellos no sigan caminando con el Señor, o peor aún, para que no vengan a los pies de Cristo. A veces no hemos sabido asumir esa libertad y no damos testimonio real de lo que el Señor está haciendo y está obrando en nuestras vidas. Necesitamos estar firmes en esa libertad. Por eso la palabra lo dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces permanece firme en la libertad. Volviendo al ejemplo inicial, así como hay muchos hermanos que estando en la cárcel entendieron lo valiosa que era su libertad, ¿cierto? Entendieron fielmente que al salir de ese lugar sus vidas deberían ser diferentes, y para la gloria de Dios muchos de ellos han conocido del amor de Jesucristo. Hay otros que estando allí en ese lugar su condición ha empeorado, y aún al recibir su libertad vuelven y delinquen. Es decir, no aprovecharon que pagaron su condena, sino antes salen y vuelven a delinquir, vuelven a estar atados nuevamente. Entonces, ¿de qué les sirvió salir a la libertad si no supieron asumir su libertad?
De nada le sirve al Hijo de Dios obtener esa libertad si estando libres de la esclavitud del pecado volvemos a recaer en ese mismo pecado y el diablo sencillamente empieza a hostigar esas vidas nuevamente y hasta muchos de ellos hasta apartarlos definitivamente del camino verdadero. Y es triste cuando alguien se aparta, es triste cuando alguien deja al Señor a un lado y no ha entendido lo que es la verdadera libertad. Tú debes asumir entonces tu libertad, mi amada iglesia, con responsabilidad. ¿Quién ha recibido esta libertad? La palabra también nos lo dice. Romanos 6, verso 16. ¿Quién ha recibido esta libertad? Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea para la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén y amén. Cuando preguntamos quién ha recibido obviamente esa libertad, en el verso 17 está la respuesta. Pablo le dice a la iglesia en Roma y le dice fielmente: gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, cuando alguien llega realmente a Cristo, esa persona recibe su libertad. Lo curioso es que la palabra dice en el verso de 16, ustedes ignoran, es como si dijeran, ustedes ignoran que si alguien se somete, ¿cierto?, como esclavo, debe obedecer fielmente a ese amo. Si alguien es esclavo del pecado, pues su amo, ¿quién es? Pues Satanás. Pero si alguien ha sido libre del pecado y es una persona que busca a Dios, ¿cierto?, que vive en la presencia del Señor. Yo no te estoy diciendo con esto que no sea alguien que nunca peque jamás. Estoy hablando de un pecado reiterativo durante toda su vida, que aparentemente llegó a los pies de Dios, pero su pecado sigue reiterándose día tras día. Entonces, cuando alguien llega a los pies de Cristo, como te lo decía al comienzo, se rompen las cadenas y esta persona genuinamente es libre, porque si alguien es esclavo del pecado, ese pecado lo llevará a la muerte, no solamente a una muerte física, sino a una muerte espiritual, a una condenación lejos de Cristo. Pero si alguien empieza a obedecer al Señor, a su palabra, pues ahora tu dedicación, tu vida está para la justicia de Dios, para el reino de Dios, porque amas al Señor. Una cosa es que tú obedezcas porque te obligan y otra cosa muy diferente es que obedezcas porque amas. Y la razón correcta para obedecer a Dios es porque lo amas. No porque te sientes obligado o presionado, no porque te toca, sino porque amas a Dios y en ese amor tú dices, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo en la palabra, Señor, yo te voy a obedecer, yo te voy a amar, Señor, voy a obedecer a tus mandamientos, a tus estatutos, ¿cierto? Entonces, ¿quién ha recibido esta libertad? Pues los que realmente están obedeciendo a la palabra, los que están caminando con Cristo, los que están llegando a los pies del Señor, esos son los que han recibido esa libertad. Esta persona no necesita una liberación domingo tras domingo, estaríamos desconociendo el poder de Dios. El Señor hace libre de una vez. Lo único que necesita es que esa persona llegue con todo su corazón a los pies de Cristo y el Señor romperá esas cadenas y llegará a Cristo Jesús. Ya de lo demás, el Señor irá cambiando pensamientos, ideas equivocadas que esa persona puede llegar a tener. Pero ¿dónde encuentro esa libertad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el verso 16. ¿Dónde encuentro esa libertad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice la palabra?
allí hay libertad. No lo estoy inventando. Por eso te decía, si alguien llega realmente a Cristo, Él rompe esas cadenas y allí hay libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde encuentro esa libertad? Pues en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús llega a una vida, Él envía su Espíritu Santo para que nos llene, y ahora empezamos a ser templo del Espíritu Santo. Pero la palabra es clara al decir en el verso 16, pero ¿qué tienes que hacer? Convertirte al Señor para que el velo se quite. Por eso es que antes tú y yo pensábamos algo que creíamos que era, y cuando Cristo llegó realmente a esa vida, el velo se quitó, cayó. Las mentiras del diablo fueron quitadas totalmente, totalmente. Porque ahí empezamos a reconocer quién era Cristo en nuestra vida. Lo que Dios quiere es librarte, lo que Dios quiere es romper toda cadena, toda mentira del enemigo. Si tú me escuchas por primera vez, te lo digo a ti. Cristo quiere romper esas cadenas. Y si tú ya estás en Cristo, tú debes saber que Cristo ya rompió tus cadenas. Eres libre, pero debes asumir esa libertad con responsabilidad y debes seguir buscando a Cristo para que esa libertad se haga cada día más gloriosa sobre tu vida. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando tengo en poco sencillamente esta libertad, cuando yo ya aparentemente como hijo de Dios como que menosprecio lo que Cristo hizo en mi vida. Mira lo que dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el verso 15. Primera carta de Pedro 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén y amén. Entonces, para que me entiendas, alguien es el responsable de una caja en un negocio, es el cajero, y el dueño ha depositado plenamente su confianza en él. No hay cámaras que le puedan grabar en ese negocio, ¿cierto? Y esa persona recibe el dinero, da las vueltas, le paga a proveedores, es la persona encargada del dinero. Ella es libre de hacer con el dinero y de entregarle cuentas al dueño, pero esa libertad no puede ser usada para que esa persona sustraiga o quite lo que es de la caja y engañe al dueño y le diga, no, es que hoy entraron solamente 500,000 pesos, cuando en realidad entraron 700,000 pesos y esta persona por debajo de cuerda está tomando esos 200,000 pesos. Cristo nos ha hecho libres. Cristo no está ahí todo el momento, ¿sí me entiendes? Diciéndonos, es que esto está así, no. No, Él confía en nosotros. Y cuando digo que confía en nosotros, es porque Él nos ha dado esa libertad para que nosotros correspondamos a esa libertad. No creas que Dios te va a estar impidiendo, colocándose ahí como un obstáculo para que tú sencillamente no peques. No, yo ya sé qué es lo malo delante de Dios. Es tu responsabilidad, tú sabrás si usas tu libertad para hacer lo incorrecto delante de Dios. Tú lo sabrás. Pero una persona que quiere guardar su rectitud y obedecer a Dios y obedecer a su palabra, esta persona sencillamente sabe que tiene esa libertad, pero que yo quiero obedecer a Dios, a lo que Él me está diciendo. Por eso la palabra está diciendo allí, retomemos en primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice, esta es la voluntad de Dios. Empecemos con eso. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, que en la medida en que nosotros actuamos rectamente, en la medida en que hacemos la voluntad de Dios, haremos callar la ignorancia de los hombres. Entonces los hombres confían en dioses falsos, los hombres que no conocen del Señor confían en fetiches, en sus adivinos, en sus brujos, en sus hechiceros, pero yo voy a hacer callar la ignorancia de ellos con mi fe puesta en Jesucristo, en el Dios invisible, en el Dios que no vemos, en el Dios que no es de carne, en el Dios que no es de yeso, en el Dios que no es de madera. Ahí es cuando yo voy a hacer callar la ignorancia de estos hombres, porque Dios va a empezar a mostrar su gloria. Y dice la palabra, esta es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es esa, que tu libertad se use claramente para mostrar una diferencia en este mundo, para mostrar que tú sí crees en un Dios verdadero, genuino. Y ahí es cuando Él dice, pues como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como verdaderos siervos de Dios. Es decir, cuando hablamos de libertad, Dios nos lo está repitiendo en toda esta mañana, es una responsabilidad gigante, grande, en la cual nosotros hemos fallado, pero Dios no quiere que sigamos fallando, sino que demos luz, demos testimonio a otros. Yo tengo en poco esa libertad cuando hago lo que bien a mí me parece, lo que bien a mí me parece. Entonces vuelvo y te repito, tienes la libertad en el Señor, pero sigues usando y llevando tu vida como a ti bien te parece, pese a que el Señor te está diciendo en la palabra absolutamente todo lo contrario. Tú eres quien decides si sigues queriendo ser esclavo del pecado o si disfrutas de esa libertad obedeciendo al Señor. Finalmente la palabra dice, y ahora, pues, ¿qué hago con esta libertad? Mira Romanos 6, verso 20. Romanos 6, el verso 20. Dice la Escritura, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, cuando tú y yo recordamos nuestra vieja manera de vivir, causa vergüenza, iglesia. Porque éramos hombres y mujeres lejos de Dios, que desperdiciábamos el tiempo, que blasfemábamos contra el Señor, que nos creíamos nosotros nuestros propios dioses. Y la palabra está diciendo, ¿qué fruto tenías de esas cosas? No tenías absolutamente nada. Y ahí es donde tú tienes que venir a los pies de Cristo y reconocer ahora la valiosa libertad que el Señor nos ha entregado. Nada de lo que te ofrezca el mundo, y escúchame bien esto, nada de lo que te ofrezca el mundo será valioso. ¿Por qué te digo esto con tanta claridad? Porque todo lo que el mundo te ofrece va en contra de la voluntad de Dios. Se opone a Dios, blasfema contra Dios. Nosotros necesitamos estar firmes en Cristo, que disfrutemos de esa libertad y que otros puedan ver esa libertad y puedan decir, oiga, usted es alguien diferente. Que si tú tienes una celebración de un matrimonio, tú puedas dar un testimonio allí donde tú no tienes que embriagarte, donde tú no tienes que emborracharte para mostrar que estás feliz. Tú puedes compartir con los novios, tú puedes felicitarles, tú puedes estar allí con la familia y sencillamente dar un testimonio de la libertad con la que Cristo te hizo libre. Pero si alguien dice estar en Cristo, ¿sí me entiendes? Y sigue haciendo lo mismo que hacía antes, ¿dónde está mostrando su libertad? ¿Qué estás haciendo entonces con esa libertad? ¿Cómo los demás verán algo distinto o algo diferente? Venir a Cristo, como te lo he repetido muchas veces, no es algo religioso. Venir a Cristo realmente es cambiar tu forma de pensar, de hablar y de vivir. No porque alguien te obligue, sino porque la misma palabra tiene tanto poder que realmente eso te lleva a cambiar todas estas cosas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esta libertad gloriosa? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor hizo? Él nos tomó, Él nos adoptó como sus hijos, Él confía en nosotros, pero necesitamos ser responsables, necesitamos volver el corazón a Dios, necesitamos volver nuestras vidas al Señor. Que demos testimonio y si en algún momento nos hemos equivocado, como ha sucedido, podamos rectificar y decir, Señor, perdónanos, quiero disfrutar de esta libertad en la manera correcta. Hay gozo, hermano, cuando esa persona que ha estado en la cárcel, ese varón, esa mujer, literalmente, llega a los pies de Cristo y al salir de ese lugar, empieza a vivir una vida de una manera totalmente distinta, porque aprendió la lección, porque entendió que aún antes de caer en ese lugar lo pudo haber tenido todo y no lo supo valorar, y que ahora al recuperar su libertad quiere ser una persona diferente, quiere ser una persona realmente que va a disfrutar su libertad
totalmente. Lo peor que le puede suceder a una vida es perder su libertad. Y tristemente el diablo tiene atados a muchos. Aparentemente son libres en este mundo, pero en el ámbito espiritual están atados. Y si ellos no reconocen a Cristo, morirán y habrá una condenación eterna para ellos. Cristo quiere traer libertad. Cristo quiere romper las cadenas, que sean muchos más los que se añadan a la iglesia de Cristo y que puedan glorificar y exaltar el nombre del Señor. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú cierres tus ojos en este momento, a que le permitas al Espíritu Santo en este instante que Él nos llene. Señor, queremos darte gracias. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú llenes cada vida, cada corazón en esta hora, que tú nos lleves por el camino correcto, que podamos disfrutar de esa libertad en la cual tú nos has dicho en esta hora, que podamos disfrutar plenamente, Señor, de lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dile allí donde tú estás, Señor, hoy yo te lo pido. Rompe las cadenas, Señor, de los que aún no te conocen. Ora por tu familia y pide que todo yugo de esclavitud, que toda cadena que el diablo ha colocado sobre los tuyos se quiebre en esta misma hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ora con autoridad en esta hora. Ora con autoridad en esta hora y pídele al Espíritu Santo que Él haga la obra. Pídele al Espíritu Santo que Él se glorifique en gran manera, que el Espíritu de Dios sea obrando, que el Señor Jesucristo sea obrando en esta hora. Hoy oramos por esa libertad. Ora por la libertad de tu esposo, ora por la libertad de tu esposa, de tus hijos. Ora con todo tu corazón en esta hora por la libertad de tus padres, en el nombre de Cristo Jesús. Dios lo hace en este momento. Él se glorifica grande, grande, poderosamente. Bendito sea tu santo nombre, mi Rey. Tú eres Rey, Señor, tú eres nuestro Salvador. Tómanos en esta hora, Señor, y glorifícate en gran manera, Señor, que tu presencia sea llenando cada vida y cada corazón, Señor. Hoy te lo rogamos y te lo pedimos, Dios mío. Bendito sea tu nombre, alabado sea el Señor. Santo, santo, santo es nuestro Rey. Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Que el poder de Dios hoy descienda, que Él nos guíe por caminos, que Él nos guíe por caminos rectos, por caminos de bondad, por caminos de justicia. Alabado y exaltado sea su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Oh, bendito, bendito sea tu santo nombre. Toda la gloria, toda la honra sean solo tuyas. Se rompen las cadenas, Señor. Se rompen las cadenas en esta misma hora. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, bendito Señor. Ahí está el Espíritu de Dios. Pídele que Él te guíe. Pídele que Él te lleve por ese camino de libertad. Que sea el Señor glorificándose en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Bendito sea tu santo nombre. Tu voz me llama las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí está el Espíritu de Dios. Permítele a Él en esta hora. A tu nombre clamaremos, Señor. A tu nombre clamaremos siempre. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré siempre, Señor. Mi mirada estará puesta en ti. Mi mirada estará puesta en ti, solamente en ti, Señor. Que tu Espíritu me guíe sin barreras. Todo el mar, Señor, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo
puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Suyos somos hasta el final. La gloria, la honra es para nuestro Rey, para nuestro Salvador. Démosle un fuerte, fuerte aplauso. Gloria al Señor por este momento, por este tiempo, porque Él está aquí con nosotros, amado. Hoy yo solo quiero decirte que puedas disfrutar de esa libertad plena, total, en la que el Señor te quiere llevar, que le permitas plenamente al Espíritu Santo de Dios que esa libertad permanezca sobre tu vida, que puedas llevar a otros, pregonar, ¿cierto?, libertad a los oprimidos. Que tengas un resto de día en bendición, la gloria sea para Cristo. Para los que tengan la oportunidad, mañana estaremos nuevamente 9 de la mañana en vivo, y si no puedes ver el mensaje en vivo, hermano, conéctate después y escucha la palabra del Señor, porque eso hará que tu vida permanezca en esa libertad en Cristo Jesús. Te mandamos un fuerte abrazo, Dios te guarde y te bendiga, que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida. Dios te guarde y te bendiga.